Dios escogió a cada uno de nosotros. Escogió que llueva también hoy y escogió que vos te hayas mojado para venir y que estés acá. Dios nos escogió, Dios nos ha predestinado, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos hijos suyos. No cualquier cosa, vos sos hijo de Dios. Decirle que está al lado tuyo, vos sos hijo de Dios. Él te escogió, decíselo, Él te escogió. Y no para nada, Él te escogió para algo. Decirle, Él te escogió para algo. Y compartí hace un tiempo en el retiro de Santa Elena que tuve que ir a ministrar algo que creo que también viene a tiempo para esta casa. Porque no sé si alguna vez lo intentaron, pero salir en su auto sin rumbo. Algunos aventureros lo han hecho, ¿no? A mí me pasa que si yo hiciera eso, seguramente me quedaría parado en la primera rotonda y no sabría para dónde ir. Porque no tengo un propósito, una meta, un objetivo de llegar a algún lado. Y entonces eso me hace quedarme quieto, me hace quedarme paralizado, no sé para dónde correr o para dónde ir. Lo mismo pasa con nosotros. Si no tenemos un propósito, si no tuviéramos una meta en la vida, un objetivo en la vida, perdemos tiempo. No tomamos decisiones, no alcanzamos metas, no marchamos hacia donde queremos ir o hacia donde Dios nos quiere llevar, mejor dicho, y entonces pasa la vida y nos encontramos que estamos parados siempre en la misma forma, en el mismo lugar, sin haber alcanzado nada. Y creo que cada uno de nosotros fuimos escogidos, sí, pero no escogidos por ser escogidos nomás. Fuiste escogido para cumplir propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todos fuimos escogidos por Dios para cumplir un propósito en esta tierra. Miren, hay casi 8.000 millones de personas en el mundo. Eso es como 8 billones de seres humanos caminando sobre la tierra, de los cuales los cristianos, llámese católicos o evangélicos, digo que creen en Cristo, que ha venido a la tierra, no llegan a 1.000. De los cuales nosotros, los que verdaderamente conocemos a Cristo, no llegamos a un número considerable comparado con la población mundial. Y si pensamos que de entre tantas personas, hoy estamos acá, no sé, no los puedo contar con una mano, pero encima hoy llovió, así que son menos. Digo, podríamos decir un selecto grupo de personas, podemos decir que fuimos escogidos. De entre tanta gente, de entre tantos pueblos, fuiste escogido. Fuiste escogido. Fuiste escogido. Y fuiste escogido, decirle que está al lado tuyo, fuiste escogido para algo. Pero yo quiero comenzar con el mensaje que justamente me estoy adelantando. Así que, Primera de Crónicas, capítulo 28. David está traspasando el mando para su hijo Salomón y reúne a los príncipes, a los servidores de la casa, a los valientes. No reúne a todo el pueblo, reúne a algunos escogidos. Y de entre los escogidos, dice, versículo 4 y 5, de Primera de Crónicas 28, pero el Señor Dios de Israel me eligió, diga conmigo, me eligió, dígalo fuerte, con ganas, me eligió, de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, David hablando de él, y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, dice David, eligió a Salomón. Diga conmigo, eligió. Dios elige. Y Dios te elige. Dios te eligió. Yo sé que vos te ves a veces y decís, o sea,
cómo pudo, ¿no? O sea, había 25.000 personas mejores que yo. Por ahí algunos más todavía. Pero Dios te escogió. Dios te eligió, a Él le vino bien en ganas elegirte a vos, elegirme a mí, y no fue ningún hombre. Fíjense que David tenía otros hijos, dice. Inclusive David tenía hijos mayores que Salomón. Pero Dios, diga conmigo, Dios eligió. Dios eligió y Dios eligió a Salomón. Y Dios te eligió a vos. No te eligió ni tu pastor para que cumplas un propósito. No te eligió ni tu papá. O sea, tengo una mala noticia para muchos. No fue tu papá o tu mamá la que eligió tenerte. Bueno, en realidad sí eligió obedecer a Dios. Fue Dios el que eligió darte en custodia a ellos. En custodia o cuidado, mejor dicho. Fue Dios el que eligió que estés vivo. Y Él pensó en vos para este tiempo. Si pensamos en Dios, un Dios que es eterno, ¿no? Y que Él dice es el eterno presente, Él es el gran yo soy el que soy, Él no cambia. O sea que es lo mismo para Él haberte hecho nacer en año 1980, como nacimos nosotros algunos, o en el año 2800, si es que llegamos, creo que no, o en el 1200, qué sé yo, o antes del Señor. Es decir, Él te escogió a vos para que nazcas ahora, o para que nazcas hace cuando naciste. No sé, algunos tienen 35, hace 35 años, otros hace un poco más, no vamos a empezar a develar edades, pero sí, Dios te escogió para este tiempo, Dios te escogió para esta hora. Dios escogió a Salomón igual que te escogió a vos. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que Dios te eligió, Dios eligió que esta mañana vos estés acá. Dios eligió que vos seas salvo, Dios eligió por vos. Versículos 5 y 6 completo, dice, eligió a mi hijo Salomón para que se siente, diga conmigo, ¿para qué? Diga conmigo, ¿para qué? ¿Para qué? Dios eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo seré a él por padre. Ahora, tenemos en claro que si estás acá sentado esta mañana es porque Dios te ha escogido, ¿verdad? Y vos respondiste, porque dice que Él nos llamó a nosotros y no nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. Así como Salomón fue hecho hijo de Dios, las Escrituras enseñan en Juan 1:12 que nosotros fuimos hechos hijos de Dios también. Y Él nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Bien. Salomón fue escogido para reinar y con el propósito particular de edificar la casa de Dios. ¿Y saben qué? Les hice repetir para qué. Porque cada uno de nosotros tenemos un para qué. Un para qué Dios te escogió. Dios no te escogió sencillamente con el sentir de haberte escogido. Dios te escogió con un para qué. Para que cumplas propósito. Para que cumplas propósito en Él. Algunos ya conocen cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Otros no. Otros están por descubrirlo. Pero todos compartimos un objetivo común. El mismo versículo de Juan, capítulo 15, versículo 16, continúa diciendo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenés un propósito. Tenemos un propósito, un objetivo en común y un propósito particular. Salomón era para reinar.
vos sos hecho un rey y sacerdote sobre tu casa, sobre tu vida, sobre la ciudad. Vos fuiste escogido para reinar. Y el propósito con el cual te escogió es para que lleves fruto. Para que lleves fruto. Diga conmigo, para llevar fruto. Ese es el primer propósito en nuestra vida. Y luego en la vida para encontrar también el propósito no solamente en nosotros, sino en otras vidas. Dar fruto en nosotros y en otras vidas. Fuimos escogidos. Tenemos un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algunas condiciones para alcanzar el propósito por el cual fuimos elegidos. Porque fuiste elegido para cumplir un propósito, pero hay algo que tenés que saber. Siempre tendrás que poner algo de tu parte. Siempre hay algo que vos tenés que hacer. Porque Dios no te va a obligar a nada. Dios te escoge, Dios te elige, Dios te da propósito, pero sos vos el que dice sí o no. Porque Él es caballero. Y dice en Primera de Crónicas 28, versículo 9, y tú, Salomón, David hablándole a su hijo, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Interesante. ¿Cuántos de aquí nacieron en un hogar cristiano? Si eso existe, pero sí. ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano? No son tantos. Llega un momento que vos tenés que elegir. Yo nací en un hogar cristiano, o prácticamente, ahí nomás. Fui criado en los principios del Señor. Pero llegó un momento en el que Dios me confrontó con una decisión personal. Yo no podía ser lo que mis padres decían que yo era. Yo tenía que ser lo que Dios dijo que era. Y yo tenía que elegir cumplir el propósito de Dios en mi vida o no. Y vos tenés que elegir en algún momento por Dios o no. Algunos vienen a la iglesia casi obligados porque los padres un poco más los empujan. Si no, no vendrían. Llega un momento en el que cada uno tiene que tomar una decisión. Escojo seguir al Dios de mi padre, al Dios de mi madre, o escojo la mía. Yo te quiero decir, ahorrate el problema porque después sonaste. Si elegís otra cosa, probablemente te pegues un palo y vuelvas herido. Pero la cosa es que llega un momento en el que, así como David le dijo a Salomón, Dios nos dice, reconocé vos al Dios de tu padre. Hacete cargo, decilo, hacete cargo, yo me hago cargo. David había vivido una vida vertiginosa, realmente él creo que ayer estuvimos con los abuelos y algunos se sentaron con los abuelos y yo no sé si alguno ha aprovechado la ocasión de escuchar las historias que los abuelos tienen para contar, pero son muy ricas, ¿no? Porque las vidas tienen anécdotas, experiencias, cosas buenas. Yo creo que si David hubiera estado anoche nos hubiéramos quedado todos escuchando todas las historias, ¿no? Porque era un viejito con el cual no te ibas a aburrir jamás. Tenía cosas para contar impresionantes. Fíjense, podía haber contado, no, porque un día vino un león y quería el atrevido comerme una de las ovejas. Y yo agarré la onda y ¡tac! Lo dejé ahí seco. Imagínate, yo no mato un mosquito, ¿no? Pero este mató un león, este mató un oso, mató un gigante, fue hecho rey. Mató 10.000, dice, al menos contaban eso. Hizo cantidad de cosas dignas de ser contadas. David podía contarte 1000 anécdotas distintas, sería un viejito divertido. Tuvo una vida asombrosa, desde todos los aspectos posibles. Pero hay un detalle esencial
que sobresale en cada una de esas historias que él hubiese podido contarnos. Dios siempre estaba presente. Dios siempre estaba con él. Aún en los momentos donde él metió la pata y se mandó cualquiera, Dios estaba ahí para recogerlo en su misericordia. Y él siempre reconoció a Dios. Él siempre buscó a Dios. Él siempre supo que era Dios y no él el que lo escogió. Supo que fue la fuerza de Dios la que lo llevó a vencer a Goliat y la que antes lo entrenó venciendo a los leones y a los osos. Él supo que era Dios el que hacía que delante de él huyan miles. Y él no huyó de él. No se alejó de él, al contrario, siempre lo buscó. El consejo que él le da a Salomón, su hijo, es: reconoce a mi Dios como tu Dios. Como yo hice antes, ahora te toca a vos. No te apartes de él, sírvelo con corazón perfecto. Y me detengo un segundo ahí, corazón perfecto. Hace un tiempo hablé de esto, así que no me voy a detener mucho, pero algunos no saben qué es un corazón perfecto. ¿Saben qué es un corazón perfecto? Un corazón perfecto es uno que confía en Dios. Sencillo. Uno que confía en Dios. Dice la Biblia que los ojos del Señor recorren la tierra buscando personas de corazón perfecto para mostrarles su poder. Y el corazón perfecto, versos antes de ese texto que cité, habla de un rey que no confió en Dios. Que si hubiera confiado en Dios, Dios lo hubiera librado de los enemigos. Pero por cuanto no entendiste que los ojos del Señor andan buscando en la tierra, buscando corazones perfectos para mostrarle su poder. Por cuanto no lo entendiste, no confiaste en Dios, entonces fuiste destruido. Un corazón perfecto es el que confía en Dios. No importa lo que vea, no importa los ataques uno detrás del otro, aunque te levantes mareado del último golpe que te mandó a la lona, no importa. Se levanta y dice: no importa, Dios pelea por mí, Dios pelea por mí, Dios pelea por mí. Ese es un corazón perfecto. El poder de Dios se activa cuando vos confías en Él. Fuiste escogido con un propósito, el cual vas a alcanzar cuando escojas a Dios y escojas seguirlo y confíes en Él con un corazón perfecto. Un paréntesis. Abro para hablarle a los padres. ¿Cuántos padres hay acá? Yo no soy papá todavía, aunque viene en camino. Pero también, ¿cuántos quieren ser papá? Porque por ahí alguno no es papá todavía, pero va a ser papá. Bien. Creo que todos queremos ser papá en algún momento, ¿no? Van a tener hijos. David cumple bien la función de padre con Salomón. Seguramente hay algo que aprender de esto. Lo que David declara en el capítulo 28 de Primera de Crónicas es lo que David hizo para la próxima generación. Lo que hizo por su hijo. David procuró allanar el camino de Salomón hasta el último momento de su vida. Al punto que lo único que Salomón tenía que hacer era poner las manos a la obra, porque había conseguido todo. Si ustedes leen el capítulo, se trata de David diciéndole a Salomón que tenía que hacer la casa de Dios. Y David había conseguido hasta el último ladrillo ya para ponerlo, pero Dios le había dicho que no. No lo vas a poner vos, lo va a poner tu hijo, porque en tu mano hay sangre. Y entonces David procuró: está bien, no lo voy a poder hacer yo, pero Salomón, tenés todo lo que necesitas, solamente poné las manos a la obra. Los padres, hoy vamos a hacer un par de presentaciones en esta mañana. Su trabajo debe ser allanar el camino de sus hijos para que logren mayores cosas que las que ustedes lograron. Facilitar su desarrollo, procurar que ellos se encaminen a un propósito en Dios.
Ese es el trabajo. Ahora, yo les dije que somos escogidos, ¿verdad? Y que todos tenemos un propósito, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Ahora, yo voy a hacer otra pregunta más. ¿Cuántos saben cuál es el propósito específico de Dios con sus vidas? Y yo voy a pedir que en un instante solamente cerremos nuestros ojos y podamos pensar en esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Conozco qué es lo que Dios quiere con mi vida? Cerrá tus ojos un instante y medita. Sé para qué Él me escogió. Sé para qué Él me llamó. Y si no lo tenés claro, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Si no sabes para qué es lo que Él te llamó, tenés tus ojos cerrados ahí. Hay algunos que ya saben cuál es, otros todavía no. Yo quiero que podamos orar un instante. Porque el propósito lo pone Dios y Él lo muestra a su tiempo. Llegó el momento en la vida de Salomón en la que tuvo que saber cuál era el propósito de Dios para él. Señor, yo te pido por cada uno de los que hoy no conocen cuál es tu plan con ellos. Yo sé que cada uno tiene un propósito particular en sus vidas. Que vos los llamaste, vos los escogiste, vos los comisionaste, Señor, con un plan. No sencillamente para que vegeten y pase el tiempo sin alcanzar esa meta. Yo te pido que te reveles en sueños, que te reveles, Señor, a ellos, hablándoles, mostrándoles, inquietándolos, llevándolos a pensar, a buscar. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu objetivo, Señor, para ellos, tu propósito? Revélaselo, Señor. Sé que tienes un propósito con cada uno y lo harás. Y lo harás. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hará. Ya termino, pero quiero terminar con Primera de Crónicas, seguir leyendo. El versículo 10 dice: mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate. Decirle que está al lado tuyo, esfuérzate. Y hazla. Y el versículo 20 dice: dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio en la casa del Señor. ¿Saben qué? El esfuerzo es innegociable. Siempre habrá una parte del trabajo que nos toca hacer y que nadie podrá hacer por nosotros. David 3 veces le dijo en este mismo capítulo a Salomón: esfuérzate, esfuérzate. Pon energía, pon vigor, haz tu parte, realiza el trabajo, esfuérzate. El esfuerzo también es una virtud del ánimo y va acompañada de la fuerza, de tu empeño. Esfuérzate. ¿Saben? Hoy vivimos en una cultura en la que se ha cambiado la cultura del esfuerzo por la cultura del menor esfuerzo. La gente se acostumbró a tener las cosas que le lleguen de arriba, sin querer tener que hacer nada para ganárselas. Yo quiero decirte que en la vida lo único que no vas a tener que luchar para alcanzar es la salvación, porque es la gracia de Dios la que te la ha dado. Su favor inmerecido. Él nos ha dado su salvación sin que nosotros merezcamos nada. Y lo sigue haciendo cada día. Para todo lo demás. Viste que hay una propaganda que dice: para todo lo que el dinero no puede comprar,
existe Mastercard. Bueno, para todo lo demás vas a tener que esforzarte. Tenés que esforzarte. Eso a veces implica cansancio. Porque no hay victoria sin lucha. No hay ganancia sin pérdida. No alcanzás propósito sin esfuerzo. Hoy es tiempo de que la iglesia, y en especial los jóvenes, que somos todos acá, entendamos que fuimos escogidos, que tenemos un propósito y que escojamos a Dios y nos esforcemos para alcanzar esa meta. No hay más tiempo. Escuchaba hace un tiempo algunos audios de cosas que están pasando en el mundo y es asombroso ver que no hay más tiempo. Así que poné las manos a la obra. Poné las manos a la obra. Como escuchábamos el domingo pasado, poné tu mano en tu bolso y empezá a sembrar, y empezá a recoger, y empezá a sembrar, porque no hay más tiempo. Pon tus manos a la obra. Dios te escogió para este tiempo. Dios te escogió. Sea que tengas... ¿Saben algo llamativo de la vida de Salomón? Él anduvo derechito mientras cumplía propósito. Cuando Salomón dejó de edificar la casa y terminó la casa de Dios y él habló con el Espíritu Santo, se metió el Espíritu Santo en la casa, se metió entre comillas, pero habitó ahí. O en realidad dice que la casa era el estrado de los pies del Señor. Él anduvo derecho, venía bien, porque venía cumpliendo propósito, tenía una meta, tenía un objetivo. Pero cuando él alcanzó el propósito y no fijó un propósito mayor, otro propósito para su vida, entonces se distrajo y se perdió. Empezó a prestar atención a otras cosas que a nada aprovechaban a su vida y perdió ese corazón perfecto del cual David le recomendaba tener. ¿Por qué? Porque no tenía más propósito su vida. Todos necesitamos tener un propósito siempre, una meta, un objetivo a llegar. Y el objetivo de tu vida no es el que todos creen, ¿no? O sea, plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. No. Si querés hacerlo, está bien, pero no es que te tenés que pegar un tiro cuando plantaste un árbol y no se terminó la vida ahí. Dios tiene un propósito con vos. Dios tiene un plan y lo seguirá teniendo mientras que vos hagas lo que David le recomendó a Salomón. Mientras que sigas escogiendo a Dios, mientras que sigas buscando a Dios, mientras que sigas teniendo un corazón perfecto para con Él, tendrás propósito y lo alcanzarás. Ojo, que cuando lo alcances, no se termina ahí. Hay otras metas, porque si no, vas a desviarte como Salomón sin prestar atención a Dios. Dios siempre tiene un propósito con vos. Y digo esto porque acá hay personas jóvenes y hay personas no tan jóvenes. Dios no ha acabado con vos. Sea que tengas 70 años o 50 o 60, Dios no terminó. Si pisás la tierra todavía, no podés decir, ya está, ya hice mi parte, ya está. No, tenés propósito. Vos tenés propósito. Solamente que tenés que renovarte en el espíritu todo el tiempo relacionándote con Él, todo el tiempo buscando a Él, y entonces Él renovará tus metas, tus objetivos, tu visión. No acabó. No acabó. No terminó. Todos nosotros tenemos propósito.